Muy buenas noches a todos. Les damos un cordial saludo en esta noche. Vamos a comenzar esta noche con una palabra de oración. Padre amado, le damos gracias en esta noche por estar aquí presentes. Le pedimos, Padre, de que usted nos guíe, Señor, en todo lo que se diga y se haga en esta noche. Gracias le damos por todas sus ricas bendiciones, todo lo que usted hace por nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Esta noche, hermanos, vamos a comenzar con las bendiciones o agradecimientos que Dios nos ha dado durante estos tiempos y también con las peticiones que tenemos todos los días miércoles de nuestros hermanos que están pasando problemas diversos en sus vidas, pero esperamos de que todo en estos tiempos sea mejor y esperamos de que las cosas sigan para un bienestar mejor para todos nosotros y el mundo entero. En esta noche, nosotros vamos a comenzar en oración y pidiendo por todos aquellos que tienen necesidad en sus vidas. Vamos a orar. Padre amado, le damos gracias, Señor, por todas sus ricas bendiciones, todo lo que usted hace por nosotros, por proveer para nosotros esa protección diaria que usted nos da, esa ayuda, Señor, que usted nos da, Señor, a cada uno de nosotros. Y le damos gracias, Señor, porque usted nos mantiene, Señor, con fuerzas durante esta crisis que estamos pasando, Señor. Le damos gracias, Padre, en esta noche también por los resultados de los exámenes del nieto del pastor que salieron negativos, Señor, del virus de corona. También, Padre, le damos gracias en esta noche por Carmen Rivas, que es tía de Nidia, que resultó también que ella estaba positiva con el coronavirus, pero se encuentra ahora mejor. Y también, Padre, en esta noche recordamos a todos aquellos que tienen necesidad, Señor, que ellos están viviendo una vida, Señor, en peligro, Señor, que trabajan, que andan, Señor, en diferentes lugares, haciendo diferentes clases de labores, Señor. Pedimos, Padre, que usted también dé sabiduría, Señor, a este país, a todos los líderes de este país, Señor, para que ellos puedan encontrar una solución, Señor, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, puedan encontrar, Señor, algo que pueda detener, Señor, esta enfermedad y que ya no siga propagando, Señor, esta enfermedad por diversas partes del mundo o por todo el mundo. Pedimos, Padre, por nuestra iglesia, que usted nos proteja, Señor, a todos como miembros de la iglesia, Señor, que nos ayude a que no vayamos a contraer estas enfermedades, Señor. Pedimos por nuestras familias, que usted nos proteja, Señor. También pedimos esta noche por a Chris, Willen, Edith, Ryan y Gonzalo, Señor, que son personas que trabajan con personas en los hospitales. Pedimos, Padre, de que usted los proteja, Señor, de este coronavirus, Señor, que se encuentra en esos lugares. Pedimos, Padre, también por el hermano Ricardo Ramírez, Señor, que tiene cáncer de próstata, Señor, que usted le dé un alivio, Señor, que pueda encontrar una medicina, Padre eterno, para que pueda curarse, Señor, de este cáncer que él tiene, Señor. Le pedimos también por Grace Estrada, Señor, el problema que tiene de salud, de que usted le pueda ayudar a ella, Señor, a los doctores, que puedan hallar una cura, Señor, para el problema que ella tiene. Pedimos también por Denise Flores, con el problema de salud crónico que ella tiene, Señor, de que los médicos puedan encontrar una cura para esas enfermedades. Pedimos por el hijo de Janet, Señor, Isaías, por protección, Señor, en el camino. Pedimos también por Ángel, Señor, que se encuentra en Nueva York, que tiene síntomas, Señor, del virus que está pegando, Señor, en esas partes de allí, de que salga negativo, Señor, y no pueda ser infestado con ese virus, Señor. También pedimos por ah, Carolyn Letterwood, una misionera, Señor, que ha regresado aquí al país, que está teniendo, Señor, serios problemas de los riñones, que usted le pueda ayudar, Señor, con ese problema y pueda sanar, Señor.
Pedimos por todos nuestros miembros, Señor, de la iglesia, donde sea que ellos se encuentren, Señor, que los proteja, Padre amado, y no vayan a caer, Señor, o padecer de esta enfermedad, Señor, tremenda que está pasando en estos días. También pedimos por los problemas financieros de aquí de la iglesia, Padre amado, de que pronto volvamos otra vez, Señor, a regresar aquí a la iglesia, Señor, y que se pueda llegar, Señor, al punto donde podamos pagar todas las necesidades de la iglesia, Señor. Pedimos también por la hermana Amelia que tuvo un accidente de carro, Señor, recientemente, que usted le ayude, que le dé conforte, Señor, con el problema que tiene. Le pido también por Jorge, que se encuentra, Señor, en un centro de rehabilitación, que usted le ayude, le dé fuerzas para que él pueda recuperarse de ese problema. Pedimos por el amigo de Enrique también, Lian, para que sea salvo, Señor, que alguien pueda ir y le hable, Señor, de la salvación. Pedimos por el pastor Fermín Jiménez en San Juanito, Señor, sabiendo de que hay tiempos peligrosos ahí también, aparte de esta pandemia, Señor, que usted lo cuide a él y cuide toda la congregación en San Juanito, Señor, y que el evangelio siga avanzando ahí para que muchos sean salvos. Pedimos también por el pastor Benjamín Méndez en Tabasco, México, de que le ayude, Señor, a que el evangelio siga expandiéndose allá y que cuide a todos nuestros hermanos en Cristo en esas regiones de México. También pedimos por el pastor Herminio Encinos en Chiapas con estos problemas, a pesar de que ellos tienen diferentes clases de problemas, Señor, por ellos ser creyentes. Le pedimos que usted también los cuide, Señor, de esta enfermedad grave que está sucediendo. Pedimos también por el pastor Carlos Maldonado en Puerto Cortés, Honduras. También salud y bienestar para todos los hermanos allí, que los cuide, los proteja, Señor, y que sigan adelante también en el Evangelio. También pedimos por Johnny y Carol Vincent en San Pedro Sula, que usted los proteja allá, Señor, que su mano poderosa está siempre con ellos y les ayude a salir adelante. Le pedimos, Padre, por todos, Señor, estos que se encuentran en esos lugares, que usted esté ahí con ellos, que les ayude, los cuide, los bendiga, Señor, y que pronto nosotros también aquí podamos regresar a esta iglesia para que nosotros podamos aquí reunirnos, congregarnos otra vez, Señor, para oír de su palabra. Le damos gracias, Padre, y también le pedimos en esta noche de que todo lo que se diga y se haga sea para su gloria y su honra. Se lo pedimos todo, Señor, y le pido, Señor, que nos ayude en el estudio de esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Estas fueron las peticiones y las gracias que le damos a Dios por muchas cosas que Él hace por nosotros. Y en esta noche quisiera yo de que abriéramos nuestras Biblias y vamos a tocar un tema bien importante de lo que es la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos en estos tiempos de que el mundo se acuerda y celebra en su modo de ser sobre lo que es lo que le llaman la Semana Santa. Pero muchos lo celebran de una manera diferente a como la palabra de Dios dice. Nosotros recordamos que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, el que fue inmolado por nuestros pecados, aquel que no tenía mancha alguna para poder hacerlo. Y cuando nosotros venimos y hablamos sobre la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo fue perfecto en todo, siendo meramente hombre y meramente Dios. Nuestro Señor Jesucristo no hubo ni mancha ni pecado en él. Dice así, hay muchos debates, como han sido por 2 milenios en cuanto a la impecabilidad de Cristo. Impecabilidad va más allá que decir también que Cristo no pecó, que Él es santo. Sí, Cristo es santo y Él es impecable también. Los modernistas, humanistas, liberales creen de que Cristo pudiera haber pecado
y muchos de ellos creen que sí, Cristo pecó. Los que profesan ser creyentes en la palabra de Dios están todos de acuerdo que Cristo no pecó. Pero algunos incorrectamente creen que Cristo pudiera haber pecado. La enseñanza bíblica en cuanto en la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿fue posible para Jesucristo pecar? ¿Fue tentado durante su ministerio terrenal? Los que contestan sí, fue posible pecar, a pesar que escogió no pecar, están enseñando la pecabilidad de Cristo. Los que contestan no, fue posible pecar, están afirmando la impecabilidad de Cristo. Yo creo que la Biblia enseña claramente que le era imposible para Cristo pecar. Esto sí es impecabilidad. Las preguntas generadas por la impecabilidad de Cristo. Si Cristo fuera impecable, ¿pudo ser tentado de verdad? Sí. Si Cristo no pudo pecar, ¿pudieron ser reales las tentaciones? Claro que sí. Vamos a ver la realidad de la tentación de Cristo. ¿Cuál fue la realidad? Y dice así en Mateos 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta es la realidad de la tentación de Cristo. Fue llevado por el Espíritu Santo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora vamos a ver lo que es la prueba de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron las pruebas? La prueba del Salvador. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado aún él no teniendo pecado en sí, y de esa manera él fue probado. ¿Cuál era el propósito de la prueba? La prueba no fue hecha para mostrar si Cristo pudiera pecar o no, sino para mostrar que él era santo sin pecado. Fue el Espíritu de Dios que le llevó al desierto. Dice Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Cuáles son las áreas de la prueba? Esto no significa que Cristo fue tentado con todo pecado posible, como con homosexualidad, avaricia, mentiras, vanidad, etcétera, etcétera, sino que en cada área de pecado. Él no fue tentado pasar demasiado tiempo, como digamos en el internet, o andar manejando un carro sin placas, o pasar sentado todo el día viendo televisión o jugando juegos en internet,
sino en toda área, como los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hebreos 4:15 repetimos otra vez, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál era la posibilidad de la prueba? Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa, por lo tanto no pudo pecar. Sin embargo, sí pudo ser tentado. Siempre es posible tratar de hacer lo imposible. Yo pudiera tratar de hundir un portaaviones con una piedra, pero la habilidad de tentar no implica que aquel tentado debe poder pecar. Otra vez Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es la evidencia para la impecabilidad? El hecho de que Jesucristo no tuvo naturaleza pecaminosa es un argumento a favor de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez leemos en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La prueba del hombre. Dios no es el autor de la tentación, ni puede ser tentado con éxito. Él es impecable. Su voluntad santa y omnipotente siempre resiste la tentación o cualquier invitación a pecar. Además, él no tenía ni un poquito de depravación a que pudiera apelar a la tentación. Él no tenía pecado ninguno. Santiago 1:13-16 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. La prueba bíblica, vamos a ver la prueba bíblica a favor de la impecabilidad de Cristo. Las afirmaciones de las Escrituras, dice así, otra vez Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra de Dios, la Biblia afirma de que Cristo no tenía pecado ninguno. Él era puro y sin mancha. Él tenía que ser aquel cordero limpio, sin mancha, para que pudiera haber pagado por los pecados del mundo. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, y esto es lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nos justificó en el Señor Jesucristo, nos hizo justos en él.
Nuestros pecados fueron transferidos a Él. No es de que nuestro Señor Jesucristo cargaba con pecados, Él cargó con nuestros pecados. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Lucas 4:34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 23:4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:14, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Juan 18:38, les dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan 19:4-6. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Claramente la palabra de Dios nos dice de que nuestro Señor Jesucristo era limpio y sin mancha, sin pecado. Aún el hombre lo juzgó y no halló ningún delito en él. Vemos también los atributos divinos de Cristo que afirman su impecabilidad como inmutabilidad. Los atributos divinos de Cristo quiere decir de que Cristo tiene los atributos divinos de Dios. Y dice así, inmutabilidad. Como Dios no puede cambiar su esencia básica, si pudiera haber pecado, Él pudiera entonces llegar a ser menos que Dios. Pero Cristo tiene los mismos atributos de Dios en la divinidad. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Salmos 102:27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hebreos 1:12 dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no cambian. Inmutabilidad quiere decir de que Él no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él tiene la omnipotencia como Dios. Él tiene el poder infinito del universo a su disposición. Y por eso un poder infinito para vencer a la tentación. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él también tiene la omnisciencia de Dios, su divinidad, omnisciencia. Cristo supo el plan de Satanás desde el principio. Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Marcos 1:12. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, al desierto. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Santidad y justicia. Recuerda que su santidad significa que él no tiene pecado, él es santo, pero su justicia significa que él hace cosas positivamente buenas. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La teología nos enseña que Cristo tenía dos naturalezas en una sola persona. En ninguna forma su naturaleza divina permitiría que su naturaleza humana pecara. Si Cristo es una sola persona, entonces es imposible tentarle como ser humano no más, porque también Él tiene la naturaleza divina de Dios y Dios no tiene pecado alguno. Hay objeciones. A pesar de que hemos tratado con alguna de las objeciones anteriormente, vamos a considerar dos más. Si no fue posible de que Cristo pecara, entonces, ¿cómo pudiera Él ser nuestro ejemplo como afirma en Hebreos 4:15? Porque en Hebreos 4:15 otra vez leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando vimos anteriormente, Él fue tentado en diferente parte de pecados, como dice el ver lo que el hombre muchas veces ansía del mundo. Satanás lo subió al pináculo y le enseñó cosas, lo llevó a la montaña y le enseñó cosas. Satanás le dijo que le adorara. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo en ninguna forma Él accedió a pecar de ningún modo, porque Él es santo, como Dios es santo también, y tiene las mismas características de Dios, su divinidad. En la vista de la naturaleza humana completa y la divina completa en Cristo, la pregunta se ha contemplado de que pudiera cada naturaleza tener su voluntad correspondiente. Si por voluntad uno está diciendo deseo, es verdad que pudiera haber deseos diferentes de naturaleza humana y la divina de Cristo,
Pero si estamos hablando de la decisión moral que uno hace al usar la palabra voluntad, entonces pudiera haber una sola voluntad. En cada caso, Cristo siempre hizo la voluntad del Padre. Él no hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, lo que el Padre le mandó a hacer. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a venir el tiempo donde Él iba a ser sacrificado. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Él había sido enviado para pagar por los pecados del mundo, pero Él nunca se aferró a su propia voluntad, sino a la voluntad del Padre. Tenemos un sumo sacerdote que sabe las debilidades de nosotros. Cristo es el que pagó por todos los pecados del mundo y da vida eterna a todo aquel que quiera creer en Él por fe. En estos tiempos, recordando ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros damos gracias de que tenemos un redentor, aquel que nos compró con su sangre, aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y vemos de que Él no hubo en Él mancha alguna. Vemos de que Él fue perfecto en todo. Vemos de que Él, cuando fue llevado al matadero, cuando Él fue torturado, cuando Él fue escupido, cuando a Él se le abofeteó, Él no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que entregó su vida por darnos vida eterna a nosotros. Su carne quiso escaparse de la cruz, pero Cristo cedió a la voluntad de Dios. Si las características de cualquier naturaleza pudieran ser atribuidas a la persona de Cristo, ¿por qué no podemos decir que tanto la pecabilidad como la impecabilidad pueden ser atribuidas a Cristo? En cuanto al pecado, la naturaleza divina no abandona la naturaleza humana. A pesar de que Cristo pudo sufrir en su naturaleza humana, no pudo pecar en su naturaleza humana porque eso contaminaría su naturaleza divina. Damos gracias a Dios porque alguien vino a rescatarnos en el pecado en el cual nosotros estábamos hundidos. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte y todos nosotros estábamos condenados a una horrenda muerte, a pasar nuestra eternidad en el lago de fuego. Pero Dios con su amor se apiadó de nosotros enviando a su Hijo amado Jesucristo, aquel que no tuvo pecado ninguno, 100% hombre, 100% Dios, y a cual damos gracias y recordamos en estos tiempos, y no solo en estos tiempos, sino siempre, de que tenemos un Salvador que dio su vida por nosotros, de que tenemos aquel Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Hermanos, hay que estar siempre pensando y viendo ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos ahora sobre su imposibilidad de pecar. Y la Biblia nos enseña de cómo Cristo no pecó, ni había pecado en él, porque él mismo es Dios. Me da un gusto haber tratado este tema en esta noche y espero, hermanos, de que ustedes también hayan tomado sus apuntes para que ustedes en su casa puedan repasar y puedan ver estos versículos. Y si hay personas las cuales les afirman a ustedes de que Cristo pecó o que pudo haber pecado, nosotros podemos
ver en su palabra, donde afirma que nuestro Señor Jesucristo no tuvo pecado en sí ninguno. Le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido y esperamos prontamente otra vez hacer otro estudio sobre nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él era meramente hombre y meramente Dios. Les damos gracias por este corto tiempo y vamos a cerrar con palabra de oración. Padre eterno, le damos gracias en esta noche recordando ese gran sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, aquel que vino al mundo a pagar por nuestros pecados. Le damos gracias por ese amor que usted tiene para con nosotros. Le damos gracias porque recordamos ese sacrificio en la cruz del Calvario en el cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar horrendamente para darnos vida eterna. Le pido, Padre, pues, de que nos enseñe más y nos ayude siempre a seguir adelante y que su palabra siempre esté en nosotros para siempre darle gloria y honra a usted. En el nombre de Cristo le damos gracias por todo y en todo. Amén.